que este tema va a generar mucha controversia. Bueno, está con nosotros el secretario general de la Gobernación, el doctor Carlos Viñolo, se había comprometido a compartir una charla con nosotros el día de ayer y está acá cuando son las 10:30, 10:44, me estaba quedando corto ya, de la mañana de hoy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, hoy yo repasaba los datos de la última encuesta de opinión pública de Giacobbe y Asociados, fresquita, del 18 al 20 de octubre. Y todas las variables de optimismo y o barra pesimismo susceptibles de todo esto dan negativo en la Argentina. Empleo, seguridad, inflación. Es cierto que esto está más vinculado con la política nacional, fundamentalmente, ¿no? Pero calculo yo que también debe hacer mucho ruido hacia las provincias encontrarse con una sociedad tan pesimista, tan activada hacia lo negativo después de muchas noticias, ¿no? Sí, sin duda tiene su nivel de influencia y muy directamente. La gente vive una vida cotidiana que puede realmente impactar fuerte cuando se vuelve muy problemática. Es decir, el día a día de la gente, su economía familiar con dificultades, no poder llegar adecuadamente a fin de mes, tener problemas vinculados a la inseguridad y sobre todo el tema de agregarle a esta agenda problemática diaria la dificultad propia que le produce la política, porque la verdad que las señales que hay a nivel nacional son señales que no son muy promisorias, que digamos, nadie apuesta a tener una mirada hacia el futuro. Estamos en el corto plazo, como si el 14 de noviembre se da el fin del mundo, y en realidad el 14 de noviembre lo que habrá es un resultado electoral y al día siguiente la gente se levanta con los mismos problemas. Entonces es importante que empecemos los dirigentes a plantear agendas que hagan al futuro de nuestro país, cada uno desde el lugar donde está, por supuesto, pero todos podemos aportar un granito de arena, de racionalidad sobre todo, entendiendo que hay que buscar caminos que produzcan entendimiento y que resuelvan algunas cuestiones que ya son tan remanidas en la Argentina que cuesta creer que siempre se recurra a la misma cuestión política, en la economía y demás. Así que, bueno, en eso influye en Corrientes, influye en cualquier provincia del país. Y seguramente va a estar a la hora de la construcción del voto de la gente, va a estar eso previo a las elecciones. Pero hay que preocuparse el día después. Doctor, usted recién hablaba de hablar del futuro, de pensar en el futuro. Yo tengo una lectura respecto de las elecciones provinciales de agosto. A mí me parece que la gente por primera vez votó en una elección provincial viendo el presente, pero también pensando en el futuro. A diferencia de otras victorias de ECO anteriores, donde fundamentalmente priorizó, para mí, el presente, la administración sólida de Colombia y la previsibilidad, es la primera vez que a todo esto le agregó una interpretación respecto del futuro cercano a partir de las propuestas de Valdés. ¿Usted qué piensa de esto? Esta es una interpretación mía que no necesariamente todo el mundo tiene que compartir. Sí, la verdad que Gustavo Valdés ha sido un dirigente que logró esa empatía con la gente de poder, en primer lugar, preocuparse especialmente de no trasladar conflicto y preocuparse de establecer una propuesta hacia adelante, con ejes muy claros. Yo creo que nunca hubo tanta claridad respecto de por dónde camina la política que lleva adelante el gobernador, vinculado al desarrollo, a la modernización, a la inclusión, a la política de género progresiva. Me parece que valoró mucho eso y lo que trasladó ahora hacia nosotros es una enorme responsabilidad. La verdad que el número que consiguió el gobernador en la elección de 76,9 nos pone en un lugar realmente de compromiso y de responsabilidad, pone la vara muy alta y tenemos que nosotros la obligación de generar un rumbo hacia adelante que devuelva esa confianza, porque la gente ya no da cheque en blanco, eso sabemos,
sabemos perfectamente que si uno no está a la altura de la circunstancia, ese número puede desbarrancarse, como ha ocurrido, por ejemplo, con el presidente de la Nación, que el año pasado tenía el 80% de imagen positiva y ahora está en los guarismos más bajos. Eso habla a las claras de que la gente no da cheque en blanco, que nosotros tenemos una obligación de responder y tenemos que estar a la altura de la circunstancia. Y en eso entra mucho el futuro, porque la verdad que la gente el presente lo está padeciendo en general. Entonces quiere saber cuál es el sentido del rumbo hacia dónde vamos. Y en Corrientes hubo claridad en ese sentido a través de un programa, a través de propuestas. Me parece que es lo que falta en el país hoy. Nadie sabe hacia dónde vamos. La incertidumbre realmente dificulta a todo el mundo, nos paraliza porque no podemos tomar decisiones, incluso personales, del día a día de la casa de cada uno. No digo de grandes políticas. Entonces hay que dar certidumbre. Y para eso hay que poner acento en lo metodológico, no tanto en propuestas específicas en este momento, porque además al estar en un momento preelectoral, las propuestas entran en la competencia electoral y eso dificulta. Pero en lo metodológico sí podemos aportar en el sentido de generar ámbitos de conversación donde el gobierno convoque, resuelva primero la situación interna que tiene y luego con una agenda convoque a sumar voluntades para darle un sentido de rumbo al país, ¿no es cierto? Usted que estuvo en la Función Pública Nacional, uno tiene la sensación, estando desde el interior, que muchas veces las luces de Buenos Aires por ahí obnubilan también a los mismos políticos, a los mismos dirigentes, ¿no? Es tan difícil, es tan complicado tratar de congeniar, de buscar acuerdos a nivel nacional, estando en la dirigencia, ya sea de un partido u otro, o la sensación del conflicto es permanente estando en ese ámbito, porque uno la verdad que no entiende, uno quiere creer que los dirigentes llegan con buenas intenciones de sacar adelante un país y demás, pero uno se pone a mirar y ve que es tiro de un lado, tiro del otro. Viene Pepe Mujica y le dice, muchachos, quiéranse un poquito más, pónganse de acuerdo. Digo, ya quizás le estoy pidiendo una opinión muy, muy profunda respecto a eso, pero ¿cuál es la sensación que tiene la experiencia, Buenos Aires? La experiencia que yo tengo es, a mí me permitió ver las diferencias, ¿no? Nosotros creo que en el interior en general, porque he recorrido mucho 10 provincias del país en virtud de mi función, en el interior hay una vocación distinta, hay más reglas y códigos de convivencia en la política. Por allí el centralismo es tremendamente salvaje a la hora de competir. Si bien la competencia es buena, porque eso teóricamente ayuda a ir mejorando, pero la verdad que cuando se vuelve una competencia salvaje es difícil entenderse. Entonces yo he visto que en el centralismo en general hay una vocación muy fuerte de ganar una discusión, estar por encima del otro, y no me parece un mecanismo adecuado. Y generalmente el que gobierna se las tiene que arreglar solo porque encuentra poca colaboración. En este sentido también hay que decir que el que gobierna es el responsable de generar los ámbitos, pero me parece que con tantos fracasos que hemos tenido, a esta altura ya tenemos que buscar otros caminos. Y no le pongamos rótulo grandilocuente, que el pacto de la Moncloa y demás, sino empezar con una agenda humilde, con vocación de trabajar y acordar, ponernos de acuerdo en las coincidencias, y después ir discutiendo las diferencias que tenemos. Pero a esta altura, si no somos capaces de sentarnos a la mesa y discutir qué hacemos con la inflación, que yo creo que debe ser el principal problema, porque es lo que hace que la gente tenga menor capacidad adquisitiva. Hace rato nos dimos cuenta que la inflación no es un tema de economista, es un tema del día a día, es el problema que tiene la ama de casa de ir al supermercado y no le alcanza para las mismas mercaderías que hace 15 días le alcanzaba. Y eso es un problema serio que la política tiene que resolver y lo tenemos que hacer en conjunto. Yo particularmente creo que los problemas de la Argentina no son tanto económicos, son políticos.
y tienen que interpelarnos a nosotros, como dirigentes políticos, a tener una vocación de acuerdo en temas centrales, por lo menos, de la vida de la gente. Si no somos capaces de hacer eso, la política no tiene sentido, porque el sentido de la política es producir cambios beneficiosos en la sociedad, y creo que eso nos tiene que poner a todos en el mismo lugar. Habrá un resultado, habrá quien gane, habrá quien pierda, hay dos años de gobierno, y esos 2 años tienen que ser razonables, porque si le agregamos conflictividad, eso perjudica a la gente. Entonces, yo como metodológicamente creo que el gobierno tiene que empezar por casa, resolver su cuestión interna y convocar a la oposición que quiera aportar con una agenda definida. Pero no se puede convocar diciendo tenemos que dialogar y después yo utilizo un rótulo de anti-argentino, por ejemplo. Sí. O que está en contra de la patria. Me parece que tenemos que bajar esos rótulos que tal vez uno los entienda en esta etapa preelectoral, pero después del 14 hay que bajar esa adjetivación permanente que termina dividiendo y nos trae dificultad. ¿Es una expresión de deseo o ve para el 15 de noviembre que esto puede llegar a ocurrir? Yo creo que va madurando, como dice la cuestión. Creo que encuentro en cada vez más dirigentes una preocupación real de cómo abordar lo que viene. ¿Dirigentes de los dos sectores? De los dos sectores, sí, en esto no hay que hacer diferencia. Acá todos tenemos responsabilidad, por supuesto que la responsabilidad mayor es de quien gobierna, así como la responsabilidad acá en Corrientes es nuestra. Pero todos tenemos que hacer ese aporte, porque la verdad, el tema del trabajo, a esta altura ya me parece seguir discutiendo si planes o trabajo es una discusión bizantina. Ya nos dimos cuenta que los planes no sirven para resolverle la vida a la gente. Son un paliativo momentáneo y hay que salir de ahí lo más rápido posible. Y hay que salir con trabajo. Ahora, la discusión es ¿cómo hacemos para que haya más trabajo? Y en ese sentido, que el trabajo sea en blanco, que sea un trabajo digno, que permita a la gente contar con su obra social, cubrir su salud, mantener la familia de un modo decoroso. Bueno, pero cuando hablamos de eso, doctor, hablamos fundamentalmente de la necesidad también de hacer algún tipo de reforma laboral e impositiva. Seguramente que sí, yo creo que eso tiene que estar en la mesa. Y no quiero avanzar sobre medidas puntuales porque sería poner el carro delante de los caballos, sí. Pero tenemos que tener la voluntad de decir, bueno, con el trabajo tenemos que analizar, porque con estas cargas, con estas dificultades, sí. Con la dificultad que tiene una pyme para incorporar una persona... Ya está demostrado que este sistema no atrae al inversor. Y no le sirve al trabajador, no le sirve al gremialista, no le sirve al empresario. Y al Estado tampoco. Al Estado tampoco. Le sirve tal vez a un sector, como por ejemplo con las indemnizaciones, que se beneficia de juicios que no llegan ni siquiera al trabajador. Y realmente me parece que eso tiene que estar en la mesa. Hay que buscar mecanismos, hay que ver si el seguro de desempleo es un mecanismo que permite una cobertura hacia el trabajador mientras no tiene trabajo, como usan otros países. O sea, da la sensación que hacia adelante hay varias opciones. El tema es que seguir así es un problema, porque como usted dice, ni el trabajador tiene trabajo de calidad, ni el gremialista tiene un trabajador agremiado y fuerte, y el Estado tiene que al final asumir una cantidad de costos que le traslada todo esto al sector productivo. Totalmente, y ver algunos aspectos. A ver, si bien nosotros como gobierno en el periodo pasado hemos cometido errores, hay cosas que fueron avances. El pacto fiscal, por ejemplo, de las provincias, fue un avance importante, porque se hizo un acuerdo a 5 años de ir bajando los impuestos para quitarle presión al desarrollo productivo en general de la Argentina. Y bueno, lamentablemente eso volvimos para atrás. No tiene sentido esta política de marcha y contramarcha. Alguna política de Estado tenemos que tener. No es posible que no tengamos 5 políticas públicas que seamos capaces de respetar
todos los actores independientemente del color político que tengan. Doctor, la última, y es un tema que obviamente preocupa y mucho. Las autoridades sanitarias de diferentes distritos ya comienzan a reconocer que los casos otra vez están en alza. ¿Cómo lo están observando ustedes a este fenómeno? Porque venimos de 10 días en donde la gente y la opinión pública pensaba que todo se liberaba, pero las estadísticas te muestran que todavía hay que tener mucho cuidado. Sí, la guardia tiene que estar en alta y la verdad nosotros estamos tomando decisiones. El área de salud está habilitando vacunatorios de demanda libre, por ejemplo, para acelerar más el proceso de vacunación en segunda dosis de gente que a lo mejor no se registró en la página o ha tenido algún inconveniente. Y estamos también generando una estrategia de testeo libre, a libre demanda, que el Ministerio de Salud va a implementar. Esto es, en un espacio determinado público, hacer una cantidad determinada de testeos, por supuesto voluntaria, pero a gente que no es que concurre por síntomas o porque tiene que viajar, sino para hacer un test de cómo está la circulación viral en personas que no tienen ninguna sintomatología. Eso nos puede permitir a nosotros saber, por ejemplo, si se instala una estación saludable en el centro de la ciudad y se testea voluntariamente a todo el que está ahí, nos permite saber si realmente la circulación es como la que tenemos o hay algún factor que no estamos detectando. Eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones al área de salud, a ver cómo sigue la movilidad, cómo se sigue con la apertura o no de la actividad. Creo que hay que seguir en esto, hay que intensificar la vacunación, seguir testeando masivamente para detectar rápidamente cuando esa curva esté en niveles importantes. Doctor Viñolo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a usted. El secretario general de la Gobernación con nosotros. Teresita, ¿consigna y pausa? Sí, señor. ¿Cómo te cuidas de la inseguridad? Es la pregunta que